para estamos para responder, ¿verdad? Cualquier pregunta, cualquier duda, cualquier inquietud, cualquier algo que no entiendan, no se preocupen en preguntar, ¿verdad? No se queden con la duda sobre algún tema o algo que no concuerda ahí. Estamos para responder, ¿verdad? El principio divino es para eso, es para aclarar las dudas sobre este libro tan interesante que es el principio divino. Y entonces vamos a iniciar, vamos a compartir pantalla. Antes de nada, voy a hacer una pequeña oración. Vamos a hacer una oración para Dios, para dar inicio a esta conferencia. Entonces, si me acompañan en la oración. Buenas noches, Padre Celestial. Estamos en esta hora reunidos a través de la plataforma Zoom, a través de esta Internet, a través de esa tecnología, Padre Celestial, para compartir con todas las personas que puedan vernos a través de las diferentes redes sociales o las que se nos unan el día de hoy también, Padre Celestial. Muy agradecido con, con todas las personas que nos miran, Padre, y que podamos utilizar esta herramienta para compartir esta verdad, esta enseñanza del principio divino, que sin duda alguna, Padre Celestial, va a terminar unificando al mundo entero. Damos gracias, Padre Celestial, por esta hora, por darnos salud, bienestar y que sea usted el principal asistente y protagonista en esta hora. Gracias por todo. Reporto esta oración en nombre de la familia de Ramos Gijón, una familia bendecida central. Amén. Ayú. Bien. Entonces voy a compartir pantalla. El día de hoy entonces va a ser una conferencia bastante interesante, ¿verdad? Porque creo que en los sábados anteriores no habíamos visto todavía esta conferencia, no la habíamos visto hasta ahora, porque no habíamos llegado hasta este punto. Y el sábado de hoy, pues hoy tocó ya, ¿verdad? Esta conferencia de la resurrección de los muertos, que tanto nos habla entonces, es la Biblia que va a ocurrir en los últimos días. Pero ¿qué tipo de resurrección es lo que va a ocurrir? En realidad es bastante sencilla, ¿verdad? Esta conferencia, porque ya hemos, de hecho, durante muchas conferencias anteriores, hemos hablado en el principio divino de que todos tenemos un cuerpo espiritual, todos tenemos un cuerpo físico, ¿verdad? Todos nosotros estamos constituidos de en sí dos entidades, una entidad espiritual y una entidad física, que tenemos esos dos aspectos. Y aquí, como pueden ver en esta diapositiva, ese es el entendimiento tradicional de la resurrección. En Mateo 27, del 52 al 53, leemos, y se abrieron los sepulcros, dicen, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron y salieron de los sepulcros después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y se aparecieron a muchos. Bien, ese es un acontecimiento que ocurrió en la época de Jesús. Dice que muchos sepulcros se abrieron y santos que estaban de la época del Antiguo Testamento, ¿verdad? Salieron de los sepulcros y aparecieron a muchos. Bien, eso pareciera como que fuera una película así como de miedo, ¿verdad? Que se abren los sepulcros, así como la canción de Michael Jackson, de Thriller, que se abren las tumbas y salen los muertos, ¿verdad? De las tumbas. ¿Será que esto ocurrió realmente así en la época de Jesús? ¿Será que realmente andaban los difuntos ahí, visitando a las personas, ¿verdad? Apareciéndosele a todos? Bien, eso es lo que vamos a ver, si realmente ocurrió así, si ese versículo realmente es literal o qué es lo que nos está diciendo. ¿Cuál es la enseñanza que nosotros vamos a sacar de ese versículo? En 1 Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 16 dice, porque el Señor mismo, con voz de mando, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y la tendencia también a creer es que los cuerpos de los muertos, o sea, los muertos que creyeran en Cristo, van a recibir un nuevo cuerpo físico. ¿Será que esto va a pasar así, literalmente, que en los últimos días
Las personas que ya murieron hace mucho tiempo van a resucitar realmente, se van a levantar de sus tumbas para resucitar y estar con el Señor en los últimos días. ¿Qué nos dice el principio divino? ¿Qué nos dice la ciencia? Si nosotros nos preguntamos, ¿verdad? Cuando una persona se muere, cuando una persona ya cesó su vida física, ¿qué ocurre con su cuerpo físico? La ciencia dice que ese cuerpo físico se descompone y se convierte finalmente en polvo, ¿verdad? Y vuelve por formar parte de los minerales de la tierra, o sea, vuelve a formar parte de la naturaleza. Y ya el cuerpo finalmente llega a desaparecer después de muchos años. A lo sumo pueden estar los huesos, ¿verdad? Pero tarde o temprano y se va a convertir en polvo después también. Entonces, no es posible físicamente, científicamente, que un cuerpo físico se pueda conservar. No existe la posibilidad, es antiprincipio de esto, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que nos quiere decir aquí la Biblia? Vemos también que en la Biblia nos enseñan que hay dos tipos de muertes. Hay dos conceptos diferentes de muerte. Y eso lo vemos en el versículo de Lucas, capítulo 9 versículo 60. En ese versículo, una de las personas que quería seguir a Jesús, él quería seguirlo, pero en ese momento a esa persona se le había muerto su padre. Entonces, él quería primero ir a enterrar a su padre y después seguir a Jesús. Entonces, él le dijo, ¿verdad? Déjame primero, le dijo, esa persona le dijo a Jesús, déjame primero ir a enterrar a mi padre y luego voy a comenzar mi misión contigo, ¿verdad? Con Jesús. Pero Jesús le dijo esto, ¿verdad? Deja que los muertos entierren a sus muertos. Entonces, ¿qué quiso decirnos Jesús en ese momento, ¿verdad? Él llamó muertos a las personas que estaban enterrando al padre de esta persona, de este discípulo, ¿verdad? O sea, a pesar de que ellos estaban respirando, tenían vida física, su cuerpo físico estaba bien, sin embargo Jesús los llamó muertos. ¿Por qué? Porque hay un tipo de muerte que es un tipo de muerte espiritual, ¿verdad? Lógico pensar, somos seres que tienen dos aspectos, un aspecto espiritual y un aspecto físico. Entonces, hay dos aspectos también de la muerte, vida y la muerte. Un aspecto de vida y muerte correspondiente al espíritu y otro que es de vida y muerte correspondiente al cuerpo físico. ¿Qué es la muerte espiritual? El principio divino nos explica que la muerte espiritual es cuando una persona, un ser, está separado del amor de Dios, que es la fuente de la vida eterna. Entonces, cuando un espíritu está lejos de Dios, ese espíritu puede considerarse un espíritu muerto, ¿verdad? Está muerto. Y vida, cuando ese espíritu tiene vida, ¿cómo decir que es un espíritu con vida? Es cuando ese espíritu está unido al amor de Dios, que es la fuente de la vida eterna. Entonces, es el concepto de la vida y muerte referente al espíritu. Y al cuerpo físico, pues es algo que todos ya conocemos, ¿verdad? La muerte física es cuando ya deja de funcionar nuestro cuerpo, el corazón se para, ya nuestro cerebro físico no funciona, ya nuestros órganos ya no funcionan. Entonces, ya cuando físicamente nuestro cuerpo físico ya no puede seguir funcionando, esa es la muerte física, el cese de las funciones fisiológicas. Y la vida física, pues es lo opuesto, es cuando todos nuestros órganos funcionan al 100, ¿verdad? Están funcionando y estamos activos físicamente. Entonces, básico, ¿verdad? Ahí vemos en esta diapositiva cómo nos explica el principio divino, en realidad esos dos tipos de conceptos de muerte y al mismo tiempo dos tipos diferentes de vida. Por eso decía Jesús, ¿verdad? También, yo soy la resurrección y la vida, decía Jesús. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y el que cree en mí bueno, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y bueno, muchas personas han creído en Jesús, ¿verdad? Pero sin embargo han muerto físicamente.
Entonces, si nosotros tomamos eso literal, como que creyendo en Jesús nunca íbamos a morir, así como él dijo, ¿verdad? Porque el que cree en mí nunca morirá, y aunque esté muerto vivirá, ¿verdad? Entonces, esa persona que creyeron en Jesús, entonces de- debieron continuar con su vida, ¿verdad? Debieron continuar con su vida. Sin embargo, todos ellos murieron. Pero ¿de qué vida estaba hablando Jesús? ¿De qué vida es la que ellos siempre iban a estar, ¿verdad? Aunque estén muertos, siempre iban a vivir. Es la vida espiritual, ¿verdad? ¿Por qué? Porque a través de creer en Jesús, todos nosotros nos conectamos directamente al amor de Dios. Jesús es el canal del amor de Dios hacia nosotros, ¿verdad? Nosotros no podemos llegar a Dios directamente si no estuviera Jesús, el Mesías. Por eso es que entonces Jesús es el Mesías, el canal, y al creer en Jesús, todos nosotros eh, nos conectamos al amor de Dios y entonces estamos más vivos que nunca. A pesar de que inclusive, como dice Jesús, aunque esté muerto, ¿verdad? Físicamente, pero esa persona vivirá eternamente en el amor de Dios, ¿verdad? Entonces, eso es básicamente una explicación de lo que se refiere la vida y la muerte, de cómo nos explica el principio divino. Y por supuesto, al tener este tipo de significado, ¿verdad? De vida y muerte, que se refiere a la vida y muerte espiritual, también la resurrección ocurre espiritualmente. Tenemos que entender que eh, la resurrección física es algo antiprincipio, algo que no existe, eh, nunca existió, no existe ahora y nunca existirá. ¿Por qué? Porque el cuerpo físico, una vez que termina su función, una vez que deja de funcionar, ya la materia se convierte en otra cosa, ya no existe más ese cuerpo físico, ¿verdad? Como dijimos antes. Entonces, ese es un principio que Dios creó. De hecho, la muerte física tiene que, es algo creado por Dios, ¿verdad? Porque hay personas que piensan que, bueno, entonces, como Adán y Eva cayeron, entonces quiere decir, desde que Adán y Eva cayeron, ahora todos tenemos que morirnos, ¿verdad? Si ellos no hubieran caído, eh, si Adán y Eva no hubieran desobedecido, entonces a lo mejor nosotros no tendríamos que morirnos y viviríamos eternamente aquí en la tierra. Sin embargo, no es cierto esa teoría. ¿Por qué? Porque cuando Dios le dijo a Adán y Eva que el día que coman del fruto, recuerda, Dios le dijo, el día que coman del fruto del árbol de la ciencia, el bien y el mal, ese día morirán, le dijo Dios. Y ellos murieron ese día, ¿sí o no? Físicamente ellos continuaron vivos, ¿verdad? Tuvieron muchos hijos, formaron sociedades y naciones y poblaron la tierra, o sea que continuaron con vida ellos físicamente. Pero ¿de qué cosa murieron entonces? Murieron espiritualmente. Por eso Dios, la advertencia que le dio, no es que estaba jugando Dios, ¿verdad? Y que, bueno, entonces ahora como pecaron, ustedes ahora van a probar la muerte física. No, muerte física sí existía, fue creada por Dios desde un principio, ¿verdad? Y si nosotros observamos la naturaleza, todo está muriendo, todos los animales, las plantas, todo lo que es físico tiene un periodo de tiempo determinado de existencia y luego tiene que desaparecer, tiene que irse. Eso es algo natural. Incluso las estrellas se mueren, planetas, plantas, animales, todo lo que existe, que es físico, está en un proceso de movimiento, de cambio, de todo está moviéndose. Entonces, ser humano no es excepción a ese principio. También nosotros físicamente tenemos que cesar nuestra vida física. ¿Por qué? Porque Dios creó para nosotros un mundo mucho mejor, eh, donde vamos a ir a vivir, que es el mundo espiritual. Más adelante vamos a hablar de eso. Pero lo que quería decirles aquí es que Adán y Eva, en realidad, cuando ellos cayeron, ellos sí murieron espiritualmente. Como ven en esta gráfica, formaron una familia falsa centralizada en un Dios falso. Entonces, como ellos se apartaron de Dios, se apartaron del amor de Dios, automáticamente murieron.
espiritualmente, ¿verdad? Murieron espiritualmente y crearon una familia de hijos que también heredaron esta muerte espiritual eh, hasta nuestros días. Esa familia se ha venido multiplicando hasta nuestros días, ¿verdad? Y es la familia del mal que se formó al inicio a través de Adán y Eva. Entonces, cuando Dios les dijo que iban a morir, en realidad ellos sí murieron, pero murieron espiritualmente, espiritualmente. Y la resurrección es pasar de la muerte a la vida en el sentido espiritual. O sea, que las personas que se han apartado de Dios, al momento que esas personas nuevamente se conectan con Dios, comienzan a caminar ese proceso de la restauración, porque es un proceso, ¿verdad? La restauración es algo que no ocurre mágicamente. La magia solo ocurre en las películas, ¿verdad? Películas son las que donde se podemos ver la magia que ocurre de un momento a otro, no. Dios es un Dios de principio, no es un Dios mago, ¿verdad? Dios, la grandeza de Dios está en sus principios. Entonces, cuando esas personas caídas, que se han apartado de Dios, ¿verdad? Que están de este lado, al lado de Satanás, entonces esas personas para poder regresar a Dios tienen que pasar ese proceso de la resurrección, que es el proceso de restauración. Entonces la caída causó la muerte espiritual, no la muerte física. Y eso lo podemos ver también en varios versículos que dan testimonio de esto, ¿verdad? Que así como lo dice en Juan, primera de Juan, capítulo 3 versículo 24 que nos dice, quien no ama permanece en la muerte. Y en Romanos capítulo 8 versículo 6 dice, porque la mente puesta en la carne es muerte, o sea, y también dice, los deseos de la mente son vida y paz, más los de la carne muerte, ¿verdad? Entonces, está claro, ¿verdad? Está claro lo que significa la resurrección. Resurrección no significa que los muertos se van a levantar de sus tumbas y que van a, con su cuerpo físico nuevamente a vivir en la tierra, sino que la muerte es un sentido espiritual y las personas van a resucitar espiritualmente, pasando de un estado lejos de Dios a un estado donde puedan estar cerca de Dios y poder estar conectados al amor verdadero de Dios. ¿Cómo lo vamos a conectar con Dios? A través del Mesías. El Mesías que viene a establecer los padres verdaderos, ¿verdad? Porque pues los padres falsos que eran Adán y Eva caídos, ¿verdad? Ellos no nos van a conectar con Dios, sino que Dios va a restaurar los padres verdaderos y a través de los padres verdaderos nosotros podemos resucitar a través del Mesías. Bien, eh, eso es el significado entonces. ¿Qué cambio ocurre cuando una persona resucita espiritualmente? Y esto, bueno, quería decir algo aquí también antes de pasar, ¿verdad? Porque eh, sí, cuando una persona resucita, ¿verdad? Se conecta al Mesías, puede experimentar el amor verdadero, la vida verdadera y el linaje verdadero de Dios. Entonces viviríamos en ese mundo, es un mundo donde estas cosas abundan, ¿verdad? Donde esas cosas son el día a día. El amor, la vida y el linaje verdadero de Dios. Eh, y es por esa razón entonces que la resurrección es algo que va a ocurrir, ¿verdad? De una forma en la cual en los últimos días sí las personas van a resucitar, pero de una manera espiritual. ¿Por qué? Porque, como había mencionado antes también, en los principios de la creación mencionamos que existe un mundo espiritual, recuerda, existe un mundo espiritual que es un mundo muchísimo mejor que este. La Biblia dice, una Biblia dice, ¿verdad? Bueno, nadie ha ido al mundo espiritual y ha regresado para dar su testimonio y, ¿verdad? Y podemos dar una conferencia y mostrar fotos de cómo se ve el mundo espiritual. No, no podemos hacer eso, porque las personas que van al mundo espiritual no pueden regresar ya, ¿verdad? Ya se van, pierden su cuerpo físico y ya no pueden regresar. Entonces, pero la Biblia nos dice de que
de que este mundo físico, este mundo, esta dimensión física que nosotros estamos, es como una sombra de las realidades celestiales, de realidades celestiales. O sea que este mundo físico es incluso muchísimo menos sustancial que el mundo espiritual. O sea que el mundo espiritual es más sustancial, es algo más concreto, más eh, grandioso que lo que es el mundo físico. Lo que pasa es que nosotros, como no conocemos el mundo espiritual, ¿verdad? No sabemos qué es lo que hay del otro lado. Entonces estamos muy acostumbrados a vivir el mundo físico, estamos muy acostumbrados a las cosas físicas, al alimento, todo eso. Todavía nosotros estamos como aferrándonos, ¿verdad? Y tenemos miedo de ir al mundo espiritual y nos aferramos al mundo físico, porque tenemos miedo, no sabemos qué nos espera al otro lado, el mundo espiritual. Y lo mismo pasa con un bebé, ¿verdad? Cuando va a nacer. El bebé en el vientre de la madre no, tiene miedo, no quiere salir, ¿verdad? Antes de nacer. Entonces, prefiere quedarse ahí dentro de verdad de, del útero, pero no se imagina que afuera hay un mundo grande, ¿verdad? Un mundo más amplio, un mundo más hermoso, más bonito. Entonces, algo similar es el mundo espiritual. Algo similar es el mundo espiritual cuando nosotros vayamos a perder nuestro cuerpo físico. En realidad, el mundo espiritual vamos a ver que es algo muchísimo más grandioso, muchísimo más hermoso que el mundo físico. Y es para siempre, es lo bueno. ¿Verdad? ¿Ustedes creen que Dios va a crear algo que nosotros vamos a sentir tristeza o vamos a sentir angustia eternamente? Dios nos tiene preparado un regalo muchísimo más grande, ¿verdad? En el mundo espiritual, que a lo mejor ni nos imaginamos, ¿verdad? Tiene preparado algo muy maravilloso, muy grandioso, Dios, ¿verdad? Para nosotros en el mundo espiritual. Y este mundo físico es solamente temporal, es temporal porque aquí en este mundo físico nosotros vamos a aprender a cultivar nuestro espíritu, a cultivar nuestro carácter. Es aquí donde aprendemos el amor de hijos, el amor conyugal, el amor paternal, el amor fraternal, filial, ¿verdad? Todas esas cosas son las que tenemos que entrenar aquí para que cuando vayamos al mundo espiritual disfrutemos de eso. Entonces, este es un mundo temporal, un mundo que es como un mundo de entrenamiento, ¿verdad? Un mundo físico. Tenemos que entrenarnos nosotros para vivir luego en mundo espiritual. Y es por eso que no tenemos que tener ese concepto de que no necesitamos vivir en la tierra y la resurrección, o como creen, ¿verdad? Algunos cristianos, que la resurrección va a ser aquí en la tierra y que vamos a revivir físicamente y vamos a vivir aquí en la tierra. Pero ¿para qué voy a querer vivir aquí en la Tierra, ¿verdad? En un planeta tan pequeño, ¿verdad? Donde el mundo espiritual es no sé cuántas miles de millones de veces más vasto que el planeta Tierra, ¿verdad? Entonces, no voy a querer venir a la Tierra, ¿verdad? Cuando hay un mundo espiritual muchísimo más vasto, muchísimo más precioso, hermoso, con muchísimo más cosas que las que hay aquí en la Tierra. Nadie va a querer venir a la Tierra, un planeta tan chiquito, ¿verdad? Entonces, así es el mundo espiritual, ¿verdad? Así es y más todavía. No tenemos palabras, ¿verdad? Para explicar lo grandioso que nuestro Padre Celestial hizo por nosotros, preparando para nosotros, ¿verdad? Regalo grandioso que nos espera en el mundo espiritual. Entonces, ¿qué cambio ocurre cuando una persona eh, resucita espiritualmente? ¿Será que podemos ver en su aspecto físico una aureola o un brillo en él? No, ¿verdad? No ocurre ningún cambio significativo, sino se trata de un cambio interior, un cambio del corazón de la persona, del espíritu. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree en el que me envió, tiene vida eterna, dice Jesús, y no vendrá la condenación, mas ha pasado de la muerte a la vida. Dice, de cierto os digo, viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que oyeran vivirán. Juan 5:24. Entonces, dice, despojados del hombre viejo con sus obras y revestidos del nuevo que se ha renovado como imagen de su creador hasta llegar a conocerlo. Colosenses capítulo 3, versículo 10, perdón, del 5 al 10. Entonces,
Qué claro, ¿verdad? Cómo Jesús nos educa a través de esas palabras, diciéndonos que a través de Él podemos nosotros tener vida eterna, una vida que a pesar de que hemos pasado a la muerte, ¿verdad? Que hemos muerto físicamente, pero tendremos vida en el mejor sentido de la palabra, espiritualmente. Y no hay ningún cambio. Una persona que resucita, que ha pasado de la muerte a la vida, externamente sigue siendo la misma persona, la misma apariencia, los mismos ojos, no hay ningún brillo, no hay ni una aureola que podamos determinar ver, ¿verdad? Físicamente lo mismo. Y no hay ningún cambio perceptible físicamente. Pero espiritualmente sí hay un cambio enorme, ¿verdad? Esa persona ya está viva espiritualmente, es un espíritu vivo. Entonces, ¿cómo pasamos de la muerte a la vida espiritual? Como la resurrección es el proceso gradual por el cual la persona caída recupera su estado original en el que Dios lo creó, equivale a la restauración o recreación. Entonces, resucitar es como restaurarse, se aplican los principios de la creación. Entonces, el principio divino nos explica que hay unos principios para la resurrección y son 4 principios para resucitar espiritualmente. Entonces, estos son los principios de la resurrección. El número 1 es aprender, creer y practicar la verdad, la palabra de Dios. De vivir, creer y vivir de acuerdo a la palabra de Dios. Es el primer principio para la resurrección. Como nuestros primeros padres cayeron al desobedecer la palabra de Dios, creer, eh, creer en y practicar su palabra es la primera condición para nuestra resurrección. De cierto os digo, el que oye mi palabra, dice, y cree en el que me ha enviado, tiene vida eterna, y no vendrá condenación, mas ha pasado de la muerte a la vida. Juan 5:24. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace y lo compararé a un hombre prudente, dice Jesús, que edificó su casa sobre la roca. Entonces, básicamente el primer principio de la resurrección es que debemos nosotros creer en la palabra de Dios y vivir de acuerdo a ella. Entonces, poco a poco, progresivamente, vamos a ir resucitando, porque la resurrección es algo que es paulatino, eh, no es un muerto o vivo, ¿verdad? Como podemos decir la resurrección física, si un caso existiera, pero ya sabemos que no existe, ¿verdad? Ya lo explicamos. Eh, Sin embargo, la resurrección espiritual es algo progresivo. ¿Qué quiere decir? Que no es que en un momento esté muerto y en el otro momento esté vivo, sino que voy resucitando poco a poco, ¿verdad? Puede ser que hoy esté más vivo que lo que estaba ayer, ¿verdad? O sea, que hoy resucité un poco más, aprendí algo más, una verdad de Dios más, la integré en mi corazón, en mi ser y la practico, ¿verdad? En mi día a día. Entonces, cada vez voy resucitando poco a poco más y más y más. Todo mi espíritu cada vez va creciendo más y más y más. Y eso es, crecimiento espiritual, ¿verdad? Es igual a restauración espiritual y es igual a resucitar. Cada vez más y más voy resucitando más espiritualmente. Entonces, esa es la importancia, el primer punto de creer y vivir de acuerdo a la palabra de Dios. Después vamos a explicar estos 4 principios de la resurrección con la gráfica que ya habíamos puesto antes del yo espiritual y el yo físico. Punto número 2, dice, el yo espiritual crece en relación con su cuerpo físico. Como el principio de la creación dicta que el yo espiritual crece sobre la base de su vida terrenal, la resurrección se logra mientras vivimos en la tierra con nuestro cuerpo físico. Entonces es claro, ¿verdad? Que nosotros vamos a resucitar espiritualmente solamente si tenemos un cuerpo físico. ¿Por qué? Porque con el cuerpo físico nosotros tenemos la oportunidad de hacer acciones, de hacer buenas acciones, eh, de hacer cosas buenas para que nuestro cuerpo espiritual pueda resucitar. Dijimos, ¿verdad? Que las buenas acciones son estos elementos que nuestro yo físico envía a nuestro yo espiritual y de esa manera puede crecer espiritualmente, solo a través del cuerpo físico. Entonces, la resurrección solamente se puede dar a través de un cuerpo físico, solo teniendo cuerpo físico. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros morimos, pues ya no vamos a tener cuerpo físico y ya no vamos a poder resucitar. No como antes, pero hay una forma.
en que el principio divino nos explica que hay una forma de resucitar, pero es mucho más lenta y mucho más difícil que la forma de si tuviéramos un cuerpo físico. Pero sí, Dios pensó en eso, ¿verdad? Obviamente Dios, en estos principios de la resurrección, porque hay muchas personas que ya se fueron al mundo espiritual y sin embargo ellos no han resucitado espiritualmente, siguen muertos espiritualmente. Entonces, ¿qué va a pasar con esas personas? ¿Será que ya van a quedar para siempre en este mundo espiritual en un estado de muerte? ¿Será que ya no va a haber oportunidad para ellos de poder resucitar porque ya no tienen cuerpo físico? Sin embargo, hay una forma en que ellos pueden resucitar y es a través de colaborar con personas que se encuentran en esta dimensión física que poseen un cuerpo físico. Entonces, los espíritus, al colaborar con ellos reciben cierto mérito, cierto beneficio que les ayuda también a ir poco a poco resucitando espiritualmente. Ya lo vamos a ir viendo. ¿Por qué? Porque el reino de los cielos es el reino de Dios donde todos ya estamos del lado de Dios, ¿verdad? Somos salvos, vivimos todos en el reino de los cielos. Y cuando digo todos, esto incluye todas las personas que se encuentran en el mundo espiritual. Entonces, sí o sí, también las personas del mundo espiritual tienen que pasar por ese proceso también de la resurrección. Pero ya les digo que es mucho más difícil. Entonces, la resurrección ocurre a través del cuerpo físico. Lógico, ¿verdad? Porque a través de nuestro cuerpo físico, como en esta diapositiva, nosotros hacemos las buenas acciones, ya sea cualquier cosa que hagamos, ¿verdad? Para nuestro prójimo, caridad, servicio, eh, cualquier acción buena que hagamos, eso nos ayuda, nos envía esos elementos de vitalidad para que nuestro yo espiritual pueda crecer, pueda ir resucitando poco a poco. Y aquí en esta gráfica de esta diapositiva también vemos lo que es el punto número uno, ¿verdad? Que es vivir de acuerdo a la palabra de Dios, creer y vivir de acuerdo a la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque el yo espiritual se alimenta del amor y la verdad. El amor y la verdad que vienen de Dios. La verdad es la palabra de Dios. Entonces nosotros recibimos esa palabra de Dios y vivimos de acuerdo a ella. Entonces, al hacer eso, nosotros vamos a ir poco a poco resucitando espiritualmente. ¿Por qué? Porque vamos a automáticamente enviar buenos elementos espirituales y vamos a de esa manera tener inspiraciones para poder hacer buenas acciones. Y las buenas acciones automáticamente se van a transformar en elementos de vitalidad que van a ir a nuestro yo espiritual y nos van a hacer crecer espiritualmente. Entonces es como un ciclo, ¿verdad? Ya lo hemos explicado ese ciclo del crecimiento espiritual. Así es como las personas podemos crecer espiritualmente, recibiendo el amor y la verdad de Dios, que son los elementos de vida, o sea, conectarnos, procurar estos alimentos y eh, hacer buenas acciones nuestro día a día, ¿verdad? Todos tenemos que eh, cualquier acción, ¿verdad? Que nosotros hagamos para nuestro prójimo, servir a cualquier cosa, ¿verdad? Que sea una buena acción que nosotros hagamos, eso va a ayudar a crecer espiritualmente. Y así es como eh, vemos la importancia enorme del yo físico cuando se refiere a la resurrección. Yo físico es el elemento, pieza fundamental para la resurrección. No podemos resucitar, ¿verdad? Naturalmente si no tenemos un cuerpo físico. Ahora, el punto número tres, el punto tres de los principios de la resurrección, nos habla que tenemos que pasar por tres periodos, tres etapas ordenadas de crecimiento. Entonces, el punto número tres es a través de un periodo de tiempo. ¿Y qué quiere decir? Que todos nosotros vamos a ir resucitando poco a poco, paulatinamente pasando a través de estas tres etapas de formación, crecimiento y perfeccionamiento. Entonces, una persona que nunca ha recibido la palabra de Dios
se encuentra en un estado de verdad de muerte espiritual. Pero aquella persona que recibe la palabra de Dios y vive de acuerdo a ella, y todas sus acciones, ¿verdad? Están basadas en eso, entonces, en la palabra de Dios. Entonces, poco a poco esa persona va a ir pasando por diferentes etapas, ¿verdad? Está espíritu de formación, espíritu de vida, hasta convertirse en un espíritu divino que ya es la perfección, para alcanzar la perfección. Y ya una vez esa persona ha alcanzado la perfección, pues ya ha terminado, culminado con el proceso de resurrección, ¿verdad? La resurrección es eso, entonces, es ese crecimiento espiritual que todos nosotros tenemos que eh, trabajar en nuestro día a día. Nadie más, le habíamos dicho, lo puede hacer, ¿verdad? Ni siquiera Dios puede intervenir en eso. Cada uno de nosotros, cada persona es responsable por sí mismo. Las otras demás personas nos pueden ayudar, nos pueden inspirar, nos pueden, eh, cualquier cosa pueden ayudarnos a hacer, ¿verdad? Sentirnos mejor, pero el camino tengo que recorrerlo yo, sí o sí. Nadie lo puede recorrer por mí. Nadie. Absolutamente nadie. Por muy bueno que sea, nadie. Dios lo creó eso sí para que cada persona con su propia responsabilidad pueda alcanzar la perfección de la madurez espiritual. Entonces, punto número 3, tenemos que pasar a través de estas 3 etapas ordenadas de crecimiento para poder resucitar y llegar a la perfección, ¿verdad? Ese es el proceso en el cual cada uno de nosotros tenemos que ir resucitando. Y el punto número 4 de los principios de la resurrección, que nos dice que el espíritu crece de acuerdo al mérito de la era. Y es que en cada era de la humanidad han habido diferentes méritos de verdad, diferentes niveles de verdad. Dice, la resurrección está basada en el mérito de las 3 eras, los profetas, santos y justos que vinieron antes que nosotros, ampliaron y profundizaron el fundamento sobre el cual las siguientes generaciones se relacionarían con el corazón de Dios. Los que vivimos hoy resucitamos sobre un fundamento ya creado por los antepasados. Y es así, ¿verdad? Porque en la época de Noé, en la época de Abraham, Isaac y Jacob, el nivel de verdad que había era casi nada, ¿verdad? Dios no les había dado los 10 mandamientos todavía y ellos podían conectarse con Dios únicamente haciendo ofrendas. Era la época, el periodo de las ofrendas. Luego, cuando vino Moisés, por primera vez Dios pudo introducir las leyes. Entonces ya es una verdad muchísimo mayor, una verdad muchísimo más sustancial y por lo tanto las personas podían crecer espiritualmente hasta cierto nivel. Pero todavía esas personas no estaban en un nivel perfecto, ¿verdad? De crecimiento espiritual. Todavía hacía falta más, ¿verdad? Entonces, cuando vino Jesús, Dios introdujo a través de Jesús los evangelios, que es una verdad muy superior a las leyes. Ya habíamos explicado por qué. Porque la motivación de los evangelios es el amor a Dios y el amor al prójimo. Entonces, es una motivación superior, ¿verdad? Entonces, Jesús nos vino a enseñar que Dios es nuestro Padre y que todos nosotros somos hijos de Dios. Ya la relación entre nosotros y Dios se convertía en una relación de padre e hijo, ya no más una relación de siervo, ¿verdad? Y Señor, como la que existía en la época de Moisés. Entonces, por eso la verdad que Jesús introdujo a través de los evangelios fue superior y ayudó a que el crecimiento espiritual de las personas se incrementara. Pero Jesús mismo dijo, muchas cosas tengo que deciros, pero ahora no puedes con ello. Cuando venga el Señor en su segunda venida, Él los va a guiar hacia la verdad completa. ¿Qué quiere decir? Que Jesús se fue, tomó el camino de la cruz, lamentablemente, pero sin decir toda la verdad completa, ¿verdad? Muchas cosas tengo que deciros, decía Jesús, pero ahora no podéis con ello. Entonces, cuando venga el Señor de la segunda venida, el Señor va a traer una nueva expresión de la verdad que nos va a guiar hacia un nuevo crecimiento espiritual, un crecimiento espiritual muchísimo mayor
que nunca antes había existido en la historia. ¿Por qué? Porque vamos a tener un acceso a la verdad que nunca antes tampoco se tuvo. Dios nos va a revelar la verdad con tanta claridad, con tanta detalle, con tanta explicación, que no va a quedar duda de que en realidad todo lo que hemos vivido ahora la humanidad es el proceso de la restauración hacia el camino del reino de los cielos. Entonces no va a quedar más duda. ¿Por qué? Porque Dios nos va a dar esa verdad completa a través del Señor de la segunda llegada. Y por eso el mérito en esta era es muchísimo mayor que el mérito que existía en la época de Abraham, digamos, o el mérito que existía en la época de Moisés, o en la época de Jesús incluso. Solo una persona por vivir, nacer y vivir en esta era, en la era del Señor de la segunda venida, ya esa persona puede recibir toda esa verdad, puede recibir ese mérito de vivir en esta era y recibir esa verdad completa, ¿verdad? Que muchos santos, ¿verdad? De la antigüedad incluso no pudieron recibir. Por eso dice Jesús en Mateo 13:16, dice, dichosos vuestros ojos porque ven, dice Jesús, vuestros oídos porque oyen, porque muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. ¿Por qué? Porque muchos profetas y santos, ¿verdad?, desearon escuchar las palabras directas del Mesías, Jesús, y absorber esas palabras, vivir de acuerdo a ellas, pero sin embargo no pudieron, dieron sus vidas por la providencia de Dios, pero aún así no pudieron alcanzar el mérito de escuchar las palabras de Jesús. Sin embargo, las personas que nacieron en la época de Jesús, que fueron los discípulos, digamos, Pedro, Mateo, esas personas recibieron el mérito, simple mérito de vivir en esa era. O sea, eso es lo que se llama el mérito de la era. Simple y sencillamente el mérito de haber nacido en esa era, ellos lo reciben ese mérito y pueden resucitar a un nivel muchísimo mayor que lo que resucitaron los antepasados, ¿verdad? Santos y profetas del pasado. Simple y sencillamente por el hecho de nacer en el mérito de la era de Jesús. Entonces, lo mismo va a pasar en nuestra era, ¿verdad? En esta era donde ya podemos recibir una verdad completa, donde vamos a recibir una explicación detallada de la providencia de Dios, sin nada que pueda quedar, ¿verdad? Ahí dudoso, explicado, medio explicado, nada. El principio divino explica todo de pies a cabeza, eh, de la A a la Z, ¿verdad? Sin dejar ni una coma sin explicar, ¿verdad? No queda nada fuera. Entonces, ¿qué pasa? Las personas de esta era van a recibir ese mérito, un mérito de la era y van a poder resucitar hasta ese nivel, o sea, de un solo pueden resucitar hacia un nivel de espíritu divino, ¿verdad? A través de creer y vivir de acuerdo a estas nuevas palabras de verdad. ¿Qué nos va a traer el Señor de la segunda venida? Pues entonces es el mérito de la era. Todas las personas de diferentes momentos en la historia han tenido diferentes méritos, pero tarde o temprano todos vamos a recibir la misma verdad, todo tarde o temprano todos van a crecer, incluso los santos del pasado también van a crecer y recibir estas nuevas enseñanzas y crecer espiritualmente también. ¿Por qué? Porque hay un versículo que nos aclara eso. Y es este, ¿verdad? Bueno, ese versículo, bueno, todavía aquí no lo menciona. Vamos a ver. Bueno, la resurrección y perfeccionamiento de la gente que vive en la tierra. Porque las personas que fueron al mundo espiritual y murieron, ¿verdad? Digamos, las personas que solamente creyeron en las leyes de Moisés, digamos, y se fueron al mundo espiritual y murieron, entonces quiere decir que ellos quedaron en ese nivel espiritual, ya no pueden adquirir más nivel espiritual. Bueno, aquí como nos menciona, ¿verdad? En esta gráfica vemos los diferentes, esta gráfica solo nos enseña los diferentes niveles que existen, nivel espiritual, de acuerdo a al mérito de la era. En la época del Antiguo Testamento, ¿verdad? Solamente a través de la ley las personas podían crecer espiritualmente. Por eso se le da el nombre como de purgatorio. A través de Jesús,
Las personas que creían en Jesús, las palabras de Jesús y seguían a Jesús, ellas pueden entrar a un nivel espiritual mayor que es el paraíso. Eso es lo que nos explica el principio divino que Jesús abrió este ámbito espiritual llamado paraíso. Y en la época de la segunda llegada, cuando ya venga el Señor en su segunda venida, cuando ya exista, tengamos este testamento completo, disculpe, se está pasando ahí la diapositiva. Entonces, cuando tengamos este testamento completo, ya las personas van a alcanzar un nivel espiritual mayor y el ámbito que se va a establecer es el ámbito del reino de los cielos. Ya es el último, es como el tercer cielo, ¿verdad? Hay como tres niveles de cielo. Y por supuesto, el que no está en ninguno de esos ya está en el infierno, ya que es el nivel espiritual más bajo. Entonces, esos son los tres, podemos decirlo así como niveles espirituales que se establecieron, estados espirituales, de acuerdo al mérito que hubo en cada era. En cada era hubo diferente mérito de verdad, por lo tanto, en cada era se estableció un diferente nivel de espiritual, donde las personas que morían podían ir a ese nivel espiritual, ¿verdad? Ese podemos llamarle ámbito espiritual. Y todos, pues todos queremos ir al reino de los cielos, ¿verdad? Ese es el ideal. Entonces las personas que estaban en la época de Moisés tienen que descender y colaborar con las personas que estaban en mundos físicos para poder ir juntos al mundo espiritual. Ya vamos a explicar más adelante, pero esta diapositiva es solo para hablar entonces sobre esos niveles que existen, de acuerdo al mérito de la era, ¿verdad? ¿Cómo resucita y se perfecciona la gente que ya está en el mundo espiritual? Entonces, lo que habíamos dicho, ¿verdad? Esos santos y esos profetas santos, pues ellos no tuvieron la culpa, ¿verdad? De haber nacido y vivido en esa época. Eh, y ellos también desean, ¿verdad? Recibir estas palabras, recibir estas enseñanzas nuevas y poder crecer espiritualmente. Entonces, como según el principio de la creación, el espíritu humano no puede crecer ni perfeccionarse sin un cuerpo físico, los espíritus desencarnados, o sea, los espíritus que ya están en el mundo espiritual, que ya no tienen cuerpo físico, y esos espíritus que no han logrado perfeccionarse en la tierra, deben regresar a la tierra, deben regresar a ella. ¿Para qué? Ellos van a cooperar, cooperando y asistiendo con la gente a fin de que ellos puedan recibir parte de los elementos de vitalidad del cuerpo físico de las personas que asisten en la tierra. Este proceso se llama resurrección de retorno. Entonces, esos espíritus que ya no tienen cuerpo físico, la única manera en que ellos pueden resucitar espiritualmente, o sea, alcanzar ese nivel de verdad, de acuerdo a la era, ¿verdad?, que estamos viviendo, y resucitar, es cooperando con personas que se encuentran en la tierra, o sea, ayudándoles en ciertas tareas, digamos, una persona va a hacer alguna buena acción, entonces ese espíritu viene y colabora con ella. ¿En qué sentido va a colaborar? Inspirándola, recordándole cosas, manteniéndola alerta, etcétera, ¿verdad? Cuidándolo del medio ambiente, ¿verdad? Espíritus malos. Entonces, esa persona al colaborar con esta otra, entonces ese espíritu puede recibir, como dice el principio divino, puede recibir ciertos elementos de vitalidad para que pueda ella también crecer espiritualmente y así de esa manera resucitar. Eso se llama resurrección por retorno y es la resurrección que ocurre cuando ya la persona ha perdido su cuerpo físico. Y como dije antes, las personas que ya han muerto, que han perdido su cuerpo físico, sí pueden resucitar, pero es muchísimo más difícil. Esa resurrección por retorno es muchísimo más difícil. ¿Por qué? Porque ya no depende de él, ¿verdad? Ya no depende de ese espíritu. Va a crecer espiritualmente, pero ya no depende de él. Depende de la otra persona. Si la otra persona cumple sus responsabilidades, si la otra persona hace buenas acciones, si la otra persona contribuye, entonces yo puedo crecer espiritualmente. Entonces ya depende del otro, ¿verdad? Ya no depende de uno mismo. Y es por eso que es más difícil, más arduo. Porque no siempre las personas tienen deseo de hacer buenas acciones o de poner
o de crecer espiritualmente, ¿verdad? Las personas están ahí flojas, ahí sin querer hacer nada. Entonces, imagínese la frustración del espíritu, ¿verdad? También esperando a ver que la persona haga algo para que él pueda también recibir una parte de esos elementos y crecer. Entonces, por eso es que es más difícil. Mientras tanto, cuando nosotros tenemos nuestro cuerpo físico, es muy fácil porque podemos usar nuestro cuerpo físico, nuestra voluntad y así crecer espiritualmente. Por eso debemos aprovechar ahora que estamos en este mundo físico, ahora que tenemos nuestro yo físico, tenemos que aprovechar y utilizar esa herramienta al máximo, ¿verdad? Lo más que podamos para crecer espiritualmente. Repito, nadie más se va a encargar de hacer esto, ¿verdad? Nosotros deberíamos de, más que ir a la escuela, más que ir a estudiar una carrera, etcétera, deberíamos de aprender cómo crecer espiritualmente, más que cualquier otra cosa, ¿verdad? Porque Dios mismo, el Dios mismo, creador del universo, está interesado en que nosotros nos enfoquemos en eso. ¿Verdad? Si ustedes le preguntarían a Dios, si nosotros le preguntamos a Dios, Dios, ¿qué te gustaría que yo deseara aprender a hacer, verdad? Imagínense que Dios se sentiría muchísimo más feliz que nosotros le dijéramos que queremos aprender a crecer espiritualmente, ¿verdad? A cultivar nuestro espíritu. Entonces, no hay nada más, eh, pienso yo, ningún otro conocimiento mayor que ese, ¿verdad? ¿Por qué? Porque eso es algo que vamos a usar para siempre. El conocimiento que nosotros vayamos a estudiar en una universidad o en una escuela, etcétera, cualquier otra cosa física, es temporal, temporal, mientras que el espíritu, ese es dura para siempre. Entonces, imagínense si no es una buena inversión, invertir, ¿verdad? Un momento en pensar cómo puedo cultivar mi espíritu, ¿verdad? Eso no es una buena inversión, es una buenísima inversión, ¿verdad? Entonces, tenemos que aprovechar ahora que tenemos nuestro cuerpo físico. Tenemos que aprovechar eso. Y bien, entonces, esa es la forma que una persona que ya perdió su cuerpo físico resucita. Y eso es lo que se llama la resurrección por retorno. Queda claro, ¿verdad? Entonces, eh, y bueno, y de esa manera las personas que están en el mundo espiritual también se van a restaurar. Yo había mencionado que un versículo bíblico habla de él, pero aquí está. En Hebreos 11:39. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, porque no fuesen que ellos llegaran a la perfección sin nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Lo que quiere decir ese versículo básicamente es que las personas que están en el mundo espiritual van a alcanzar la perfección únicamente a través de las personas físicas, que tienen un cuerpo físico, y cooperando con ellas. Esa es la resurrección por retorno. Bueno, vamos a ver más detalles sobre esta resurrección por retorno, pero lo vamos a ver el próximo sábado, ya que ya llegamos al tiempo estimado por hoy. Entonces, el próximo sábado vamos a hablar sobre más detalles y vamos a profundizar más sobre la resurrección por retorno y vamos a hablar más, ¿verdad? Obviamente, de la conferencia sobre lo que nos explica el principio divino. Entonces, no sé, hermanos, si tienen alguna pregunta, algún comentario, alguna duda sobre alguna explicación, alguna palabra que quieran decir referente a la conferencia, pueden hacerlo. Pueden, pueden encender su micrófono, pueden encender su cámara, no tengan problemas. O sea, pueden dar un comentario si desean. Saludos, señor José. Saludos, señor Jerónimo. Saludos, Carlos, Yosibel, familia Ramos. Bien, entonces creo que quedó claro, ¿verdad? Esa conferencia es bastante clara, es bastante, no hay donde perderse. Entonces vamos a tomar una foto, entonces, hermanos, vamos para que terminemos el día de hoy. Esta foto la voy a subir a la página de Caro y por supuesto siempre todos los domingos salimos, ¿verdad? En el sermón dominical. Entonces aquí vamos. A la cuenta de tres, vamos a esperar. Aquí vamos. Una,
dos, que señor Jerónimo se está moviendo un poco, señor Jerónimo, ahí, ¿qué es ahí? Una, dos, tres, ok. Perfecto, hermano, entonces gracias por asistir y nos vemos el próximo sábado, ¿verdad? Con la segunda parte de esta grandiosa conferencia. Que pasen buenas noches, nos vemos.